Vamos a iniciar revisando lo que se conoce como ecuaciones químicas, ¿sí? Ecuaciones químicas. Nosotros ya vimos la clase anterior un poquito sobre qué información nos podía generar una ecuación química, ¿sí? Muy bien, recordemos que una ecuación química sirve para, no es otra cosa más que la representación de una reacción, reacción química, ¿verdad? Esa es una ecuación química. Sino que la diferencia está en que la reacción química nos permite obtener diferentes compuestos a partir de otros compuestos y elementos, ¿no? ¿Por qué razón? En el proceso de unión entre sustancias químicas, ¿sí? Recordándoles que las reacciones químicas se la puede plasmar de manera simbólica mediante las ecuaciones químicas, ¿sí? Entonces, justamente una ecuación química se caracteriza porque tiene dos partes, los reactivos y los productos. Recordándoles a ustedes que los reactivos son aquellas sustancias químicas que se necesitan para poder generar alguna sustancia derivada. En este caso, los famosos conocidos productos. En este caso, por ejemplo, si yo tuviera agua y jugo de naranja, ¿cuál sería mi producto final? Si yo tuviera agua y naranja y azúcar, ¿cuál sería mi producto final? Así es, jugo de naranja, jugo de naranja. Justamente de eso se tratan las reacciones químicas. Vamos a partir de ciertas sustancias individuales y vamos a generar otras nuevas sustancias. El del jugo de naranja es una simple analogía para tratar de recordar lo que es una ecuación o una reacción química. ¿Sí? Muy bien. Entonces recordemos, los reactivos son aquellas sustancias que se necesitan para generar ciertos compuestos que son llamados productos. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva o a la siguiente lámina. Observemos, por favor. Muy bien. ¿Qué observamos allí? Bueno, ahí justamente observamos dos reacciones químicas. Dos reacciones químicas. Sí, podemos observar allí dos reacciones químicas. La primera está expresada en símbolos, pero en forma de partícula. ¿Sí? En esta podemos observar que tenemos CH4, que sabemos que es metano, más 2O2, que son moléculas de oxígeno. Al reaccionar el metano con el oxígeno, genera dos sustancias, CO2, dióxido de carbono, y genera dos moléculas de agua, H2O. Veamos en la parte inferior. Tenemos otra reacción. El primer compuesto es oxígeno. Hay dos moléculas de oxígeno. Entonces dice O2. El 2, como ustedes pueden observar, ahí dice subíndice. ¿Sí? Subíndice. Es decir, que hay dos átomos de oxígeno. Acá tenemos magnesio. Ahí está el símbolo químico. Y dice que hay dos moléculas de magnesio. Si ustedes se dan cuenta, en este caso el oxígeno y el magnesio, al momento de reacción, al momento de estar en una ecuación química, en este caso, por estar al lado izquierdo, son los reactivos.
¿La flecha qué significa? Se obtiene o da. ¿Sí? Entonces yo puedo leer oxígeno molecular más 2 moléculas de magnesio da. Y lo que se encuentra al lado derecho, pueden observar que es el producto. En este caso es 2 moléculas de MgO. ¿Qué es esto de MgO? Recuerden, un metal con oxígeno significa que es un óxido. Por lo tanto, la palabra óxido proviene del elemento oxígeno. Por lo tanto, este compuesto se llama óxido de magnesio. Entonces el producto es óxido de magnesio. ¿Qué significa esto? Que si unimos oxígeno más magnesio, o reaccionamos el oxígeno con magnesio, o ponemos a reaccionar o en contacto el magnesio con el oxígeno, se genera un óxido. ¿Cómo se llama este óxido? Óxido de magnesio. ¿Cómo se llama este óxido? Óxido de magnesio. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos aquí, reacciona metano más oxígeno molecular y se obtiene dióxido de carbono y agua, donde los productos sería el dióxido de carbono y el agua. Y los reactivos para que se genere estos compuestos es el metano y el oxígeno molecular. Hasta ahí, por favor, ¿alguna duda, alguna pregunta sobre las partes de una reacción química? Por ejemplo, ¿cuál es el subíndice del hidrógeno en este caso? Es 4. ¿Cuál es el subíndice del oxígeno aquí? Es 2. ¿Cuál es el coeficiente de este oxígeno? Es 2. ¿Cuál es el coeficiente de CH4? Aunque no tenga, se sobreentiende que aquí está la unidad. Entonces, el coeficiente aquí vale 1. Aquí, el coeficiente aquí, ¿cuánto vale el coeficiente del dióxido de carbono? También vale 1. Así es. Gracias, Belén. Por ejemplo, aquí podemos observar cuál es el subíndice del oxígeno en el dióxido de carbono. Es 2. ¿Cuál es el subíndice del carbono? Es 1. Acá podemos también visualizar. Tenemos agua. ¿Cuál es el coeficiente del agua? Podemos observar que es 1. ¿Cuál es el subíndice del hidrógeno? Es 2. ¿Cuál es el subíndice del oxígeno? Es 1. Entonces recuerden que una ecuación química se trata de conocer sus partes y cómo está conformada. Porque esta nos va a permitir a nosotros poder resolver los diferentes problemas que presenta las ecuaciones o reacciones químicas. Muy bien. Ahora, chicos, presten mucha atención. Vamos a continuar con el análisis. El día de hoy, ¿cuál es el objetivo? Vamos a aprender sobre la escritura y balanceo de ecuaciones. ¿Sí? Voy a explicar por qué se debe balancear las ecuaciones químicas. Muy bien. Si recuerdan la ley de la conservación de la materia o de la masa, ¿qué nos dice? Que la materia no se crea ni se destruye. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma durante una reacción química. La materia no se crea ni se destruye, o la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma en una reacción química. Así es, solo se transforma
Cristian, señorita Córdoba, solo se transforma, así es. Y recuerden que, ¿qué decía la ley de la conservación de la materia? Que la masa o la materia que está antes de la reacción era igual a la materia o la masa que estaba después de la reacción. Y nosotros comprobamos incluso un ejercicio donde veíamos qué ecuación está bien escrita. Recuerden que para que una ecuación esté bien escrita, la ecuación debe cumplir la ley de la conservación de la masa o de la materia. ¿Verdad? Como lo hicimos en la clase anterior. Entonces, por esa razón, se debe balancear la ecuación química. Porque una ecuación química que no esté balanceada está mal escrita. Esa ecuación está mal escrita. Esa ecuación está mal escrita. ¿Por qué está mal escrita? Porque no cumple la ley de la conservación de la materia. Para que un cuerpo, una ecuación química cumpla la ley de la conservación de la materia, debe estar bien escrita. Por esa razón, vamos a ver el primer método, que es el más sencillo de todos, de los métodos de balanceo de una ecuación química, que conocemos como método de ensayo-error, o ensayo y error. ¿Sí? Entonces, chicos, voy a hacerles un remember de lo que es balancear una ecuación química. ¿Sí? Entonces, primero, para utilizar este método, ustedes pueden leer ahí en la lámina, dice que para balancear una ecuación química se debe colocar coeficientes. ¿Sí recuerdan qué son los coeficientes, verdad? Los coeficientes son los valores que se encuentran adelante de un compuesto. ¿Sí? Aquí, ¿verdad? Ese es el coeficiente. ¿Sí? Ese es el coeficiente. Muy bien. Lo que ustedes ven allí son los pasos para balancear una ecuación química. Se colocan coeficientes que indiquen la proporción en qué reacción se encuentran las diferentes sustancias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, representamos con símbolos y fórmulas las sustancias que participan en la reacción. Dos, determinamos el número de átomos de cada elemento a ambos lados de la ecuación química. Tres, utilizamos los coeficientes apropiados, que lo vamos a hacer con un elemento a la vez. Los átomos se deben balancear al colocar el coeficiente delante de la fórmula. Y luego comprobamos que el número de átomos de cada elemento sea igual a ambos lados de la ecuación. Es decir, el número de átomos que se encuentra en un elemento en los reactivos debe ser igual al número de elementos que se encuentra de ese elemento en los productos, deben ser iguales. Si no son iguales, pues significa que no está balanceada la ecuación química. Vamos a hacer una pequeña práctica. Muy bien. Vamos a tomar el primer ejercicio que está plasmado ahí, ¿verdad? Voy a indicarles cómo vamos a balancear por el método del ensayo y error. ¿Sí? Préstenme mucha atención, por favor.
Muy bien. Tenemos la siguiente ecuación química. Voy a tratarla de pasar con otro color. A ver. Muy bien. Muy bien, jóvenes, presten mucha atención. Verán, cuando nosotros estamos balanceando, estamos balanceando una ecuación química por el método del tanteo, que nosotros lo conocemos, o método de prueba y error. Hay hay un análisis que se hace previo a este, ¿no? No es siempre se genera así, pero es un punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? Nosotros tenemos que analizar primero nosotros tenemos que analizar primero, debemos analizar primero los metales. Posterior a esto tenemos que analizar los no metales. Luego de esto tenemos que analizar el hidrógeno. Y finalmente el oxígeno. ¿Sí? Entonces, simplemente es una forma de análisis previo, nada más, ¿sí? Es decir, esto de aquí nos va a permitir ordenar o realizar el análisis de cada elemento en cada parte de tu ecuación química. Significa que primero vamos a analizar si en la ecuación química existen metales, luego si en la ecuación química existen no metales, posterior a eso hidrógenos y finalmente oxígeno. Ese es el análisis que se utiliza para poder verificar si la ecuación química está balanceada y además este punto de partida para balancear la ecuación por medio del método de prueba y error o método del tanteo. Préstame mucha atención. En la ecuación química debe tener los mismos elementos. Usted se da cuenta que al lado izquierdo tenemos carbono, hidrógeno y oxígeno, que es en los reactivos, y al lado derecho tenemos los productos, que es carbono, también hay hidrógenos y también hay oxígeno. Son los mismos elementos. Muy bien. Les pregunto, ¿en esta ecuación química existe algún metal? ¿Hay metales o no hay metales? Muy bien, Aníbal. Dice que no, así es, no hay metales. Así es, Belén, no hay metales. Así es, señor de Córdoba, no hay metales. Los metales, recuerden que son los que no son no metales. Recuerden que los no metales pertenecen a las 4 familias básicas de los no metales. ¿Sí? Los halógenos, los anfígenos, los nitrogenoides y los carbonoides. Por ejemplo, los halógenos, estamos hablando de flúor, cloro, bromo, yodo y estato. Los anfígenos, estamos hablando de elementos como oxígeno, como, no sé, fósforo, ¿sí? Los nitrogenoides hablamos de nitrógeno,
de azufre, los carbonoides hablamos de carbono, de germanio, de silicio. Los elementos que no se encuentran en ese grupo son considerados metales. ¿Cuáles son los metales? Hierro, sodio, potasio, no sé, tantos elementos que existen, plomo, oro, plata, no sé, francio. Entonces sí les solicitaría a ustedes que me hagan un análisis o cojan una tablita periódica y diferencien los metales de los no metales. Porque recuerden que esos son conocimientos previos para llegar a hacer el balanceo de una ecuación química. Entonces sí les rogaría que cojan una tabla periódica y puedan ustedes observar los metales y los no metales, que es muy sencillo. Los no metales se encuentran bien a la derecha, casi llegando a los gases nobles. Y los que se encuentran más a la izquierda son considerados los metales. Sí me gustaría que analicen la familia de los no metales y ya saben que los no metales o los elementos que no se encuentran en esas familias serían metales. Bueno, en este problema no hay metales. ¿Hay no metales? Sí hay no metales. ¿Quién sería el no metal? El carbono, así es. El no metal, en este caso es el carbono. Entonces lo escribimos primero, carbono. Luego del carbono, ¿qué debemos ubicar? Hidrógenos, ¿verdad? ¿Hay hidrógenos en esta ecuación química? Sí hay, ¿verdad? Y luego el oxígeno finalmente. ¿Hay oxígeno en esta ecuación química? Sí, ¿verdad? Muy bien, oxígeno. Ahora sí. Tenemos que verificar qué pasa en los reactivos y qué pasa en los productos. ¿Sí? En estos reactivos, aquí en estos reactivos, ¿cuántos carbonos hay en total? ¿Cuántos carbonos hay en total? Los carbonos o el carbón se encuentra aquí. Y el subíndice del carbón indica cuántos hay. Este es el subíndice. Por lo tanto hay 8. Por lo tanto hay 8. Vamos a ver del otro lado. En los productos. Observemos. ¿Cuántos carbonos hay? Un solo carbón, así es. Porque aquí se sobreentiende que está la unidad. Les pregunto, ¿son iguales o son diferentes? El 8 con el 1. Son diferentes, así es. Ustedes deben recordar que con el hecho de que un elemento no se encuentre igual, la ecuación química no está balanceada. Entonces hay que aplicar métodos de balanceo. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a ver los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactivos? En total, 18 hidrógenos, así es. El hidrógeno está aquí y aquí está su subíndice, que son 18. ¿Cuántos hidrógenos hay en los productos? Hay 2, así es Córdoba, así ahorita Belén. Muy bien. Aquí están los hidrógenos.
hay 2. ¿Cuántos oxígenos hay en total en los reactivos? Así es, hay 2. Aquí están los hidrógenos y aquí hay 2. Ahora, mi pregunta es hacia ustedes. ¿Cuántos oxígenos hay en los productos? Analicemos bien. Hay 3, perfecto. ¿Por qué razón? Aquí hay 2 y aquí hay 1. Aquí hay 1. Si sumamos el 2 más el 1, harán 3. Hay 3 oxígenos. Si se dan cuenta que está súper desbalanceadas las ecuaciones, porque todos no son iguales. Entonces, recordemos que el objetivo de esto es llegar a igualar los números tanto en los reactivos como en los productos. ¿Mediante qué? Mediante los coeficientes, es decir, los números que se ponen delante de esa sustancia. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces, ahora vamos, nos faltaría balancear finalmente el oxígeno. Para balancear el oxígeno, tenemos que verificar qué sucedió con el oxígeno al momento de ubicar coeficientes ubicados frente a él. Entonces tenemos aquí 8 que multiplica el 2 genera 16 y 9 que multiplica 1 genera 9. En el primer compuesto, en los productos, hay 16 oxígenos. Y el segundo compuesto hay 9. 16 más 9 generan un total de 25. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Por favor, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Hola. Por favor, hasta ahí, ¿alguna pregunta? A ver. Traten de escribir unida porque la pregunta, porque me escriben varias personas y no les comprendo lo que me dicen. No me dicen 9 y después me mandan otra cosa y después otra no comprendo las preguntas. Traten de mandar las corridas, por favor, porque a mí me llegan los mensajes de todos ustedes. Voy a responder la pregunta de Gustavo, que dice, y el 17, recordemos que ya no es 17, Gustavo. Justamente esa es la corrección que estamos haciendo. ¿Por qué razón? Porque tú aquí, tú tienes ¿cuántos oxígenos en el subíndice, Gustavo? Observemos, Gustavo. ¿Cuántos átomos de oxígeno tenemos en el subíndice, Gustavo? ¿Dónde está el puntero? 2. Pero ese 2 multiplica este número 8 que hemos puesto acá para balancear el carbono, pero este 8 no solamente afecta al carbono, sino también al oxígeno. Y se podría multiplicar 8 por 2. ¿Cuánto sería, Gustavo, 8 por 2? 16, así es. Entonces aquí hay 16 oxígenos. Aquí hay 16 oxígenos. Ahora, ¿qué sucede acá? Aquí tenemos 9. Este 9 lo pusimos para poder balancear el hidrógeno. ¿Verdad? 9 por 2, 18 hidrógenos. Pero este 9 también afecta al oxígeno. Aquí en el subíndice se sobreentiende qué número se encuentra. ¿Qué número se sobreentiende que se encuentra aquí? El 1. Entonces multiplicamos 9
por un oxígeno. Nueve por un oxígeno. ¿Cuánto daría? 9, así es. ¿Acá cuántos oxígenos teníamos primero? Teníamos 16. Y más 9 generan 25. ¿Sí? 16 más 9, 25. Así es. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué elementos nos falta por balancear? Ya el carbono está balanceado. Ya el hidrógeno está balanceado. ¿Qué elementos nos falta por balancear, chicos? ¿Qué elementos nos falta por balancear? El oxígeno. Así es, el oxígeno. Así es. Gracias, Cristian. Gracias, Nicole. El oxígeno, gracias, Aníbal. Así es. Pero nos falta balancear en los reactivos o en los productos. En los reactivos, así es, Aníbal. Así es, Belén. Al lado izquierdo nos hace falta. Y ustedes lo dijeron bien. En antes, cuando se utilizó el 17. Para que haya 25 oxígenos del lado izquierdo, si se dan cuenta, solamente hay este oxígeno que está aquí. Por lo tanto, se debería poner un 25 aquí. Pero si se pone un 25 allí, va a haber un efecto. Porque ese 25 también va a multiplicar por ese subíndice que es 2. ¿Y cuántos habrían allí? 50, así es. Habrían 50. Pero, si hay 50, ¿para qué número debería dividir para que me queden 25 de ese lado? Para 2, así es. Para 2. 25 por 2 es 50. Y dividido para 2 queda 25. Y de esa manera hemos balanceado. Pero ¿qué ocurre cuando queda una fracción en mis coeficientes? ¿Qué ocurre cuando queda una fracción en mis coeficientes? Muy bien. Presten mucha atención. ¿Qué sucede? Muy bien. ¿Cómo eliminamos un número que se encuentra en una fracción en una ecuación química? Para eliminarlo, una forma de hacerlo es que a toda la ecuación química se multiplica por ese denominador. ¿Sí? Esa es una de las formas para poderla trabajar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos toda nuestra ecuación química. Entonces, a toda esta ecuación química se la va a multiplicar por 2. A toda la ecuación química se la va a multiplicar por 2. Porque en este caso el denominador es 2. Si fuese 3, lo multiplicamos por 3. Si fuese 4, lo multiplicamos por 4. Ahora, vamos a multiplicar. Chicos, se sobreentiende que aquí se encuentra 1, ¿no? Recuerden que ese 2 va a multiplicar a los coeficientes, es decir, los números que están al frente de las reacciones químicas. Vamos a ir trabajando poco a poco. 2 por 1. 2 por 1. 2. 2, C8, H18. Más. Recuerden, va a multiplicar a los coeficientes. 2 por 25. 2 por 25. 50. Y eso está dividido para 2. 25.
25 O2. Se obtiene 2 por 8. 2 por 8. 16, así es. CO2. Más 2 por 9. 18. H2O. Y hemos balanceado nuestra ecuación química. Hemos balanceado nuestra ecuación química.